Muy bien, hermanas, gracias por su paciencia. Bienvenidos, hermanos, todos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Cárdenas, Sandra Lecaro de Cárdenas para los hermanos del Ecuador que me conocen como Lecaro. Una bendición estar con ustedes. Hoy continuamos el estudio de Daniel y vamos a completar el capítulo que comenzamos la semana pasada, el capítulo 6. Y básicamente la semana pasada dimos el fundamento, la base de lo que estaba pasando con Daniel, ¿verdad? Que ya es un anciano en esta narración de Daniel 6. Y aquí les busqué la cronología de tiempo, ¿verdad? En qué años vivió Daniel, de la vida de Daniel. Su historia empieza en aproximadamente en el año 605 antes de Jesús, 600 años antes de Jesús, y termina en los años 536 antes de Cristo. Esa información se obtiene por los datos históricos extrabíblicos, ¿verdad? Hay documentos, hay papiros, hay hasta piedras, ¿no? Con escritos que hablan de lo que pasó con Nabucodonosor, lo que pasó con Darío, con Ciro. Está registrado históricamente. Ahora, muchos eruditos bíblicos, entre comillas, vamos a decirle, discuten la veracidad de esos años, porque dicen, es imposible que Daniel haya vivido en esos tiempos porque son tan precisos y tan exactas las predicciones que dicen, tuvo que haber vivido después, porque tuvo que haber pasado ya para que él nos dé tantos detalles tan exactos de lo que sucedió. Obviamente tienen posiciones en seminarios y tienen títulos, pero no tienen fe, no creen a la palabra de Dios y eso es algo muy lamentable, pero real, especialmente de nuestros tiempos. Mucha gente se mete a estudiar acá, especialmente en Estados Unidos, cuando se habla de seminarios, puede entrar cualquier persona, no tiene que ser creyente, puede ser un ateo que le llama la atención y quiere a lo mejor encontrar fallas en su mente a la palabra de Dios y entran a universidades a estudiar teología y empiezan a meter sus ideas humanistas, ¿verdad? Y por eso dicen, ahorita la gran parte de los que están allá en las altas universidades y todo, no creen, imagínense, no creen que Daniel escribió el libro. Esa corriente empezó a principios de 1900, hubo como en Alemania una corriente de eruditos que decía que humanamente era imposible que él haya escrito el libro porque nos dice cosas del futuro tan exactas que tuvo que haber vivido después. Pero nosotros sabemos que no es Daniel el que está, es el Espíritu de Dios en Daniel, ¿verdad? El que revelaba estas cosas y Dios lo sabe todo. Él es sabio, Él es perfecto. Entonces, obviamente, nosotros lo entendemos porque el Señor nos lo revela, ¿no? Por la fe en el Señor, pero hay gente que no lo puede ver así. Pero esas son las fechas bíblicas, ¿verdad? Que mucha gente de los elocuentes no creen, pero el creyente sí. Bien, la semana pasada vimos cómo Daniel fue acusado, ¿verdad? Vamos a hablar de esta historia muy famosa de Daniel y los leones, ¿verdad? Dijimos que hasta los que no leen la Biblia, hasta los que no creen en Dios saben de esta historia, ¿no? Es muy eh, famosa, es un evento tremendo, ¿no? Que eh, Daniel haya podido sobrevivir en medio de un foso de animales salvajes, ¿no? De leones, ¿verdad? Pero vimos la semana pasada
por qué Daniel fue un blanco, ¿no? ¿Por qué quisieron tumbarlo? ¿Verdad? Y hablamos un poquito de cómo Darío, que fue el emperador que sube, ¿no? Después de Babilonia viene el imperio medo-persa, ¿no? Está una unión entre dos imperios, de los medos y de los persas, y se hace uno solo, medo-persa, con esa división, ¿no? Son los brazos de la estatua que vio en el sueño Nabucodonosor, ¿no? El pecho. La cabeza era Babilonia de oro y después viene el pecho y los brazos, por eso dos divisiones, Medo, Persa, y Darío es el primer rey, pero él pone a tres gobernadores, entre ellos Daniel, y cada uno estaba encargado de 40 sátrapas, que vendrían a ser, dijimos, tal vez como alcaldes, o sea, encargados de ciertos municipios, provincias. Ellos lo dividían en provincias, como en los países latinos. Acá en Estados Unidos no se dividen en provincias, sino en estados, ¿verdad? Pero los medo-persas tenían ese sistema, más bien Darío lo implementa, ¿no? De tener gobernadores y abajo de ellos eh, alcaldes o tal vez jefes de municipios, ¿verdad? Así que Daniel se distingue. Eso vamos a repasar y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Algo, eso hablamos la semana pasada, ¿no? Lo que hace la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida nos hace diferentes, ¿no? Nos hace, nos habilita el Espíritu Santo para poder hacer cosas que una persona sin Dios no puede, ¿verdad? El tener la sabiduría, el discernimiento, la facultad de obedecer a Dios, de amar a Dios, de ser íntegro en sus negocios, en su trabajo, en su hablar, en su proceder. El Espíritu Santo era lo que impulsaba a Daniel, ¿no? La fe que el Espíritu Santo traía a su vida, eh, esa fe en el Dios de Israel, ¿verdad? Daniel fue fiel al Señor por el Espíritu Santo que Dios le había dado, ¿no? Desde joven, él propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Y estas son disposiciones, deseos, anhelos que tiene una persona que tiene al Espíritu de Cristo en su corazón, al Espíritu de Dios. El deseo de amar, servir a Dios, de temer a Dios, aunque le cueste la vida, ¿no? Aunque sufra las consecuencias, pero esa mentalidad está eh, arraigada por la presencia del Espíritu Santo. Y el rey lo nota. El rey dice, Daniel tiene un espíritu diferente, ¿no? Obviamente él no entendía, todavía no conocía al rey al Dios de Daniel. Pero esta historia nos va a llevar a ese punto, ¿no? La prueba que Daniel va a pasar trae muchos frutos, frutos de bendición, no solamente para Daniel, pero bendición para el gobierno y bendición para el pueblo de Dios. Lo que una prueba puede hacer en la vida de uno y de los que nos rodean. Así que vamos a seguir. Dice el versículo 4, esto leímos la semana pasada, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
¿verdad? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Hablamos mucho de esta palabra fiel, a veces la gente lo asocia con la perseverancia, la constancia, y salen muchos mensajes, ¿no? De que tenemos que ser como Daniel, porque Daniel era fiel, era constante o perseverante, pero en sí la palabra original, cada vez que usted vea la palabra de fiel en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, habla de la fe. Esta es algo que se deriva. No puede ser uno fiel si no tiene fe. Primero tiene que tener la fe en Cristo, la fe en Dios, la confianza, la dependencia, ese apego, ¿verdad? Y una vez que se tiene eso, pues viene el resultado es la fidelidad, ¿no? Cuando no se tiene a Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que va a la iglesia por costumbre, por tradición, por imposición. Hay veces que tienes que ir porque si no, a veces los padres exigen a los hijos, a veces esposos entre ellos se obligan, ¿no? Y bueno, va la persona y uno dice, bueno, son fieles, pero si no hay fe, es pura pantalla, ¿verdad? Es pura tradición, ¿no? Tiene que empezar con fe. Cuando hay esa dependencia, esa eh, confianza en verdad, es la palabra depender, ¿no? Se confía, se depende de Dios en todo, no solamente en el momento que se está en la iglesia, sino porque se tiene esa visión de que Él es el Rey, Él es el Señor, no es mi dueño, soy fiel, ¿verdad? Nace, es una consecuencia, la fidelidad es una consecuencia de la fe. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Daniel tenía fe y eso lo llevaba a ser fiel a su Dios, fiel a su Señor, a su Rey, a su dueño. ¿Verdad? Así que hay gente que puede ser constante, como digo, pero pueda que no tenga fe. Y eso es algo que cada uno dice la palabra que debemos de examinarnos si estamos en la fe. Porque por fuera se puede ver como que somos fieles. Hay gente que va a decir, uy, ella nunca falta, ella siempre hace esto, pero solo se ve la apariencia, pero Dios está viendo el interior. Dependo, confío, sirvo, adoro a Dios porque es mi dueño, mi Señor, mi Rey, o por costumbre, ¿verdad? Entonces, muy importante examinar nuestro corazón y decir, estoy en la fe de Cristo, estoy seguro de que Él es mi Señor, mi dueño, mi Dios. Entonces, lo que hago lo glorifica a Él, ¿verdad? Lo que hago no es por tradición, costumbre ni obligación, es simple y llanamente un fruto, una consecuencia. La fidelidad es un fruto de la fe. Pero esta gente no le pudo encontrar nada, dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así va avanzando el ataque, ¿no? Y así va a ser en nuestras vidas también, especialmente cuando estamos en la fe del Señor Jesús. La gente va a empezar a buscar primero cómo acusar y criticar, condenar nuestra manera de vivir, nuestra manera de accionar. Y si no encuentran, van a empezar a criticar la fe que tenemos, ¿no? Lo que se cree, ¿no? Criticar a nuestro Señor, criticar lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Las verdades. Dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera
que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con D minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fueron por el lado del orgullo, de la vanidad, ¿verdad? Vamos a dedicar estos 30 días solo a ti, rey Darío, que nadie pueda orar a ningún dios, a ninguna creencia se acepta más que tú eres el único Dios, Señor, y claro, fomenta la exaltación humana. Firmó rápido Darío, dijo, le pareció bien, ok, 30 días que me dediquen a mí, le sonó bien. El problema con la ley de Irán, allá de Persia, era que una vez que un rey firmaba, nadie ni nada podía cambiar esa ley. Se podían hacer otras leyes que tal vez como en el caso de Esther, se dio una ley para matar a los judíos en cierto día, pero el rey no podía cambiar esa ley. Siguió hasta el día que llegó, todos se levantaron a atacar a los judíos para matarlos, pero lo que pudo hacer es Mardoqueo y Esther generar otras leyes que decían que se podían defender, que podían matar a los que vinieran a atacarlos. Entonces era una ley que amortiguaba la primera ley, pero en el sistema de Media y de Persia, una vez que el rey firmaba, nadie podía, ni el mismo rey podía anularla, no podía cambiarla. Como digo, podía aumentar otras leyes que pudieran amortiguar, pero no la podía cancelar. Cuando Daniel supo, miren la actitud de Daniel, y pensemos, no, nosotros también tenemos el Espíritu del Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús. Es un sello, una garantía, es algo que eh, nos trae vida, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace la obra de el milagro del nuevo nacimiento, un nuevo corazón, ¿verdad? Y nos ayuda a transformar nuestra mente, a entender la palabra, a tener comunión con el Padre. Él nos guía a toda verdad. El mismo espíritu que tenía Daniel lo tiene el creyente. ¿Y qué hace Daniel en el momento que viene la prueba? En el momento que es acusado, que se le cierra, humanamente hablando, el derecho a orar, el derecho a hablar con su Dios. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. En su casa, acuérdense, él es un gobernador, alguien influyente, tenía medios, obviamente se ha de haber vestido, era influyente, ¿no? Era una persona de, vamos a decir, de una posición con dinero, ¿no? Tenía su casa, tenía, nada lo limitó. Dice, él entra a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿no? Ningún ser humano va a impedir, esa es la mentalidad de Daniel, mi relación con Dios. No importa que venga una ley, no importa que se enoje el rey, no importa que me muera, porque él está pensando, ¿no? Yo creo en un Dios eterno, un Dios que sobrepasa el presente, ¿no? Mis circunstancias. Prefiero quedarme con él que con el rey que se va a morir y que nadie se va a acordar de él, ni nadie va a saber qué pasó de él, dónde está, qué sabemos de Darío, dónde está, dónde nadie sabe. Pasan a la historia, pero mi Dios está pensando, es eterno, ¿no? Él vive para siempre y si estoy con él, voy a estar con él para siempre, ¿no?
aunque me duela mi cuerpo, me maten, no importa. Siguió. No, ese espíritu de Dios en su vida lo impulsó a ser perseverante en su fe, a ser a estar firme en medio de la prueba, ¿no? ¿Cuánta gente diría, uy, no, que no se den cuenta, voy a cerrar la ventana o es mi relación con Dios, lo voy a hacer calladito, sigo fiel, sigo orando, pero es entre Dios y nadie sabe. Hay gente que ni siquiera se sabe que son creyentes porque todo lo hacen en secreto. Pero Daniel no, el espíritu dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de nerviosismo ni de ansiedad, sino que nos ha dado un espíritu de amor y de control propio. Humanamente esto está grave, ¿verdad? El rey está dando la orden. Es como me van a venir, la policía me va a venir a llevar ahorita a la cárcel y me van a maltratar, me van a matar. Era grave la situación, pero él no tenía un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, de me voy a enfocar en la fe que tengo, no voy a dejar que las circunstancias me tumben, me alteren, me asusten, no me turben. Dice, ok, versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron, obviamente ellos sabían, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Miren qué malvados, ¿no? Sabían y llegan, interrumpen el momento íntimo que está teniendo él con su Dios y rogando, ¿no? Está no demandando, no, no declarando. Él le ruega al Señor, ¿verdad? Como siempre lo hacía, en dependencia de la voluntad de su Dios, ¿verdad? Dice, luego fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y dice, ¿no has confirmado eh, edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? O sea, como que el rey se había olvidado. Si lo acaba de hacer, dice, respondió el rey diciendo, verdad es. Él ni idea tenía lo que estaban tramando ellos. Dice, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No, siempre Satanás, hablamos de eso un poquito, cómo trabaja metiendo inquina, división, metiendo malos sentires, ¿no? No te respeta. Eso no era verdad. Mentiras. Así trabaja Satanás. Esa es la tarjeta de presentación, dijimos, siempre la mentira. O usa medias verdades también, pero que vienen a ser mentiras a la larga, ¿no? Eh, Daniel no te respeta. Daniel no escucha lo que tú pides, ¿verdad? Es acusación, calumnias. Por eso el Señor es muy eh, estricto cuando habla de que no se acuse a nadie si es que no hay dos testigos, ¿verdad? Que uno no no repita lo que una persona le dice nomás con una persona. Dice, el método de Dios es si alguien tiene algo en contra de otro, se tiene que llamar a esa persona, ¿verdad? Y exhortarlo o exhortarla y preguntarle, ¿no? ¿Qué está pasando? Toda la situación, escuchar del otro también, porque siempre, como dice el proverbio, el que llega primero y da la versión, suena como que es verdad, pero hay que oír el otro lado también. Y si no se pueden poner de acuerdo, se llama a la congregación para que ya casi eso no se practica. Ahorita es yo te cuento y tú le cuentas a otro y se cuenta, pero nadie llama al acusado.
¿verdad? Para ver qué está pasando. Y eso es no seguir los métodos de Dios. Por ejemplo, perdón, dice el Señor, si tú traes tu ofrenda al altar, ¿no? O sea, vienes a la iglesia y vienes a adorar a Dios y te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuyo, anda con ese hermano y reconcíliate primero, ¿no? Porque Dios está en el negocio de la armonía, de la unidad del espíritu, ¿no? Hay versículos que dicen, en lo que fuera posible, ¿no? Porque hay veces es difícil, hay gente que no está en el espíritu y anda en cosas carnales o del mundo y no quiere reconciliarse o no quiere vivir en armonía, quiere vivir en su mundo, ¿no? Por eso el Señor dice, en lo que fuera posible estar en paz con, con los que te rodean, ¿no? Pero el método, vamos al método, ¿no? Aquí vemos cómo Satanás trabaja, metiendo siempre dudas hacia la persona, a la integridad de alguien, especialmente un siervo, ¿no? Es muy peligroso. Primero hay que hablar con el hermano y llamar testigos para buscar siempre la restauración, buscar la, eh, la armonía del individuo con Dios, del individuo con su familia o de la congregación, ¿no? Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, lo están chantajeando al rey porque le vieron su deseo, la pasión de tratar de liberar a Daniel de esta muerte, ¿no? Eh, claro, él sabía que no podía cambiar, pero quién sabe, no podía ni dormir, dice la palabra, dice, y el rey, bueno, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Noten que bonita declaración de un impío, ¿no? Alguien que no creyente, un incrédulo del Dios verdadero, ve el testimonio de Daniel. Yo sé que tú tienes un Dios en el que tú crees y al que tú sirves constantemente, ¿no? Tan importante el detalle. No es un servir cuando se le antoja o un servir cuando puede o cuando quiere, sino continuamente. Es algo este, constante, ¿verdad? Una relación tan bonito, ¿no? Tener una relación con el Señor. No es un peso, no es una obligación, es un placer, es un deleite, es un añorar, ¿verdad? De estar a los pies del Maestro, ¿verdad? Dice, y fue traída una piedra ah, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Interesante, ¿no? ¿Se recuerdan de alguien más que donde se le pone una piedra y se sella? Nuestro Señor Jesús, cuando entró su cuerpo durmiendo a la tumba, ¿verdad? Se pone una piedra y se pone un sello, que nadie puede mover esa piedra. Es una figura, ¿no? de que hay vida, que va a salir el Señor Jesús. Daniel no entró como muerto para el mundo, pero no para Dios. Dios tenía un propósito de vida y de vida abundante para él y de salvación, ¿verdad? Dice, el rey pues se levantó muy de mañana
Bueno, nos saltamos. Vamos a ver aquí el versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. ah, Estaba muy atribulado y se acostó ayuno sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey se sentía culpable. No, él apreciaba a Daniel, era uno de sus mejores, el mejor gobernador que tenía, el mejor consejero, el mejor empleado, el mejor en todo, ¿no? Y por un movimiento vanidoso, estaba perdiendo a un compañero muy, muy especial. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces, a gritos, a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínense el silencio, la agonía del rey, ¿no? Llegar y mover esa piedra y ver un cuerpo despedazado, ¿no? O ver nomás huesos, qué impacto, ¿no? Pero está en agonía preguntando, ¿no? El Dios, noten la inclinación automática que tiene de preguntar por el Dios de Daniel. Tanto Daniel había vivido una vida que apuntaba a Dios, que glorificaba a Dios, que la primera inclinación del rey es preguntar si el Dios de Daniel lo había podido librar, ¿no? El versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Noten ahí muy importante, la fe en su Dios. No en sí mismo, no en, en, en su manera de vivir, sino en su Dios, ¿verdad? Como digo, aquí hay tipologías acerca de la resurrección del Señor, como el ángel, acuérdense, vino un ángel y anunció que él vive, el Señor estuvo anunciando, ¿verdad? A todo el mundo espiritual, tanto de la oscuridad. Acuérdense en el Señor en ese tiempo. Obviamente el espíritu nunca muere, el Señor no murió, su cuerpo durmió, pero él vivo fue y anunció su victoria, ¿no? A los leones, a todos los demonios que escuchen, ¿no? Y a las almas que habían creído por fe en la venida del Salvador, les anuncia, ¿no? La victoria que tuvo en la cruz, ¿verdad? Y cómo iba a ser levantado de la muerte, ¿no? Salir de la tumba. Daniel sale victorioso de la tumba porque confió en su Dios. Nuestro Señor Jesús fue un siervo fiel, hijo de Dios, Dios mismo, que agradó al Padre en todo, ¿verdad? Fue un siervo fiel, ¿verdad? Que confió en su Padre en todo momento, ¿verdad? Así que uh, el rey se alegra en gran manera y dice, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Algo maravilloso, ¿no? Que no haya pasado nada, ni un rasguño, ¿verdad? Ahora vámonos al versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos
y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Estaban súper hambrientos los leones, ¿no? Y que no habían podido comerse a Daniel. Pero el pecado, la desobediencia, trae consecuencias de dolor, de muerte, no solamente para el que lo practica, pero para sus familias también. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Eh, Obviamente, dentro de la palabra siempre se nos explica, ¿no? De que las generaciones, por lo general, los hijos siguen lo que los padres creen, ¿no? Obviamente la salvación es individual, pero aquí se está hablando de tal vez tradiciones humanas, como si son muy fuertes las tradiciones, cuando hay veces que se interponen a la fe. Hay gente que no viene a la fe de Cristo porque dice, no, se va a ofender mi abuelita si yo digo que creo diferente a ella, o se va a enojar mi mamá, mi papá. Se sigue, la tradición es algo, es un yugo, es en realidad una fortaleza, las tradiciones de pensamiento que no se rompen fácilmente. Solamente el poder de Dios puede atravesar esos hábitos de pensamiento y lógicamente pues se asume, ¿no? Que estas familias, ¿no? Eran así de crueles, de anti-Dios, anti-Dios de Israel, ¿verdad? Entonces el rey dice, métanos a todos, ¿verdad? El versículo 25. Entonces, aquí el resultado del sufrimiento de Daniel. Entonces el rey Darío escribió todo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel.